¿Qué creen ustedes que pasa si soy violenta en mi casa? Por ejemplo, si le pego a mis hijos o si agredo verbalmente a mi esposo. ¿O qué podría ocurrir, según ustedes, si por ejemplo el padre de mis hijos sabe que son suyos pero no los reconoce? O los reconoce pero no responde por ellos, no paga la cuota alimentaria o simplemente no participa de su crianza porque no quiere. Si ustedes hablan con una persona que ejerce el derecho, probablemente les diga que pueden denunciar penalmente por inasistencia alimentaria a quien no pague los alimentos o solicitar que se ordene el pago de una obligación alimentaria. O si se dedica al derecho civil, les puede decir que pueden pretender la pérdida de la patria potestad. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos no pasa nada. Y no pasa nada porque en Colombia hemos normalizado el maltrato como forma natural de crianza. Hemos normalizado el abandono. Hemos normalizado muchas conductas que atentan contra derechos de la niñez. Y hemos normalizado que las relaciones de familia, como son de familia, deben tolerarlo todo, incluso la violencia. Además, tenemos la idea de que la violencia es una cuestión de personas locas o desadaptadas. Y lo cierto es que no. La violencia y el maltrato también la pueden ejercer adultos funcionales. Adultos funcionales que trabajan, que tienen una vida normal, también pueden abandonar a sus hijos. Lo que nos muestran los datos es que en Colombia la maternidad y la paternidad se ejercen de manera irresponsable. Nuestra niñez está sometida a múltiples violencias: violencia psicológica, física, económica, violencia sexual. Nuestra niñez, además, está sometida a múltiples formas de abandono. Y lo más preocupante es que estas violencias y estos abandonos provienen de quienes naturalmente deberían protegerlos, de quienes están llamados a cuidar de sus intereses. Sin embargo, por falta de denuncia, por falta de recursos, por falta de formación de los funcionarios encargados de proteger a la niñez, el derecho normalmente llega tarde o no llega. Nuestro sistema de justicia es lento. Nuestro sistema de justicia no investiga todas las conductas, porque nosotros no siempre sabemos identificar cuándo hay violencia. Mi nombre es Natalia Rueda y en mi libro La responsabilidad civil en el ejercicio de la parentalidad me preocupo por este problema. Me hago preguntas como, por ejemplo, ¿es verdad que los hijos son siempre de la madre? ¿Es verdad que los padres no son buenos para criar? ¿Es cierto que las relaciones de familia, como son relaciones de amor, implican aceptar todo, incluso la violencia? En este libro no respondo a todo. Sin embargo, a partir de un estudio comparado entre Italia y Colombia, he llegado a algunas conclusiones que quiero compartirles. Y estudié Italia porque la sociedad y la familia italianas tienen muchos parecidos con la sociedad y la familia colombianas. Por ejemplo, tanto allá como aquí, las relaciones familiares son relaciones importantísimas en la vida de las personas. Y eso lleva a que, tanto allá como acá, se acepten como normales algunas conductas que no deberían serlo. Por ejemplo, conductas violentas. Encontré también que tanto allí como aquí, los ordenamientos jurídicos están disponiendo una serie de mecanismos en el derecho civil, en el derecho de infancia y adolescencia, en el derecho penal, en el derecho de familia. Sin embargo, lo que he notado es que no siempre se resuelven de fondo todos los problemas. Se está demasiado concentrado en el infractor, en sancionarlo, pero no necesariamente en restablecer los derechos de los niños. Además, en ambos hay problemas de impunidad. En ambos se pretende la ruptura de la relación familiar, que puede funcionar y ser necesaria en muchos casos, pero que no puede necesariamente funcionar en todos, porque las familias son distintas. Y en cambio lo que se hace es que se aplica uniformemente estos remedios sin considerar esas diferencias. Además, encontré que existen muchas ideas preconcebidas sobre las relaciones de familia y sobre las relaciones de pareja en particular, sobre cómo criar. Estos son estereotipos
tenemos la idea de que existe una sola manera de ser pareja en matrimonio, tenemos la idea de que existe una sola manera de criar a nuestros hijos, y eso lleva, por ejemplo, a que muchas veces pensemos que los hombres no son buenos para el cuidado y la crianza de los hijos, o que las mujeres estamos naturalmente llamadas a criarlos y que por eso somos mejores. Pues bien, estas ideas preconcebidas y estos estereotipos están reforzados por el derecho, por la ley, pero también en las sentencias. Y esto hace que, por ejemplo, en los procesos, muchas veces los jueces, sin considerar las circunstancias del caso, decidan automáticamente otorgar la custodia a la madre, porque es mujer. Y aunque en muchos casos, efectivamente, las mujeres pueden ser buenas madres, y aunque en muchos casos también los padres sean responsables, también hay hombres que quieran participar de la crianza con responsabilidad y que lo hacen muy bien. Y del mismo modo también puede haber mujeres que son irresponsables. Pues lo que encontré es que adicionalmente en este contexto se produce un proceso de revictimización, que es la que ocurre, por ejemplo, cuando yo soy víctima de alguna agresión y en caso de que yo lo haga público, se me culpabilice, se diga que sufrí la agresión porque yo provoqué a mi agresor. También sucede que la víctima no cuente con una red de apoyo porque su familia no le cree, porque el sistema de justicia no le cree, porque muchas veces es difícil probarlo, porque existen procesos de dependencia emocional y económica que hacen que las víctimas teman denunciar, porque el derecho es lento. En Italia, cuando ocurren este tipo de situaciones, los daños que se pueden causar son indemnizados. No siempre, pero la gran mayoría de las veces, mediante un mecanismo que se llama responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la que se genera, por ejemplo, cuando yo voy manejando mi carro y atropello a alguien. Si yo causo un daño a esa persona en su integridad física, psicológica o en su patrimonio, el derecho me obliga a pagar por esos daños. En Colombia, entonces, cuando yo incurro en una de estas acciones, estoy obligada a pagar esos perjuicios que genero. Sin embargo, si se generan dentro de la familia, no. Se considera algo inmoral, algo innecesario. Y yo no sé si logran identificar la doble moral en este razonamiento. Nos preocupa arruinarle la vida al agresor. Nos preocupa que la víctima esté siendo exagerada. Nos preocupa que le podamos causar un daño a la familia. Sin embargo, no nos preguntamos por el efecto de ese daño que genera el agresor. La empatía con los agresores no se genera tampoco con las víctimas. En ese sentido, en mi libro yo propongo que apliquemos la responsabilidad civil de la mano de estos otros remedios como un remedio idóneo, como una solución aceptable para reparar estos daños. Y no solo con dinero, el dinero es importante. Piensen ustedes en un hijo que nunca fue reconocido por su padre. Es apenas evidente que le hizo falta la presencia de esta persona porque no contó con un apoyo económico, pero también habrá hecho falta para un apoyo psicológico. Y en ese caso, el dinero sí repara. Pero adicionalmente hay otro tipo de mecanismos que se llaman mecanismos de reparación simbólica que buscan justamente garantizar los intereses de la víctima. Piensen en esa misma persona, digamos que se llama Andrés. Su padre, Fernando, nunca quiso reconocerlo, jamás. Él le escribía correos electrónicos, le mandaba mensajes solicitando que lo reconociera y Fernando nunca lo hizo. Fernando le decía que no le interesaba. Ya está demostrado que para Andrés sería importante no solo la reparación en dinero, sino, por ejemplo, saber por qué nunca lo quiso reconocer. Y en esa medida en el proceso se podría ordenar que se cuente la verdad. O, por ejemplo, que se le pida excusas, que le pida perdón públicamente. Y la responsabilidad civil es un remedio útil, pero no es el único. Es solo un inicio que requiere también de la implementación y el desarrollo de unas políticas públicas en materia de familia, además de la formación de jueces para poder erradicar con estos estereotipos sobre la familia y sobre las relaciones de crianza.
Esas políticas públicas y la aplicación integral de los remedios podrían favorecer una idea de maternidad y paternidad responsables, bajo el entendido de que los hijos no son cosas de las que podamos disponer, bajo el entendido de que la decisión de emprender un proyecto de familia exige responsabilidad por parte de quienes la toman. Y esta no es la solución a todos los problemas. Yo no tengo una suerte de fórmula mágica para acabar con el maltrato y con las múltiples formas de abandono a la niñez. Este es solo un inicio, pero es necesario comenzar a considerarlo porque el maltrato en casa y la violencia en contra de la niñez, así como otras formas de abandono, se van a traducir necesariamente en violencia sistemática en la sociedad. Por eso yo no pretendo responder a todo, sino invito a abrir un debate para que empecemos a aplicar soluciones novedosas que respondan a las necesidades de nuestra niñez.